Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, buenas noches. Raimundo, buenas noches. Pajo, muy buenas noches. Raimundo, Alejandra, ¿cómo están? Esta noche tenemos como invitado al diputado Vidal Llerenas, que tuvo una semana intensa. Se aprobó la ley de ingresos, se aprobó también un puente para los diputados y fue una semana increíble, ¿verdad? Bueno, de la gran reforma romería, política, ¿no? de... Pues vivimos ahí en el pleno varios días, horas sí. En el pleno bar, bueno, varios, no entendí bien, bar. Pues más ¿Se bien fue- emborracharon o no se emborracharon? Esa es una de las historias más interesantes que yo he visto en mi vida, de cómo se puede generar El un rumor con nada. Es decir, ha habido ocasiones en que es evidente que alguien ha tomado. En esta ocasión, absolutamente nadie había tomado. O sea, Ahora, ¿no fue- llegó un diputado borracho No, como en el caso Pero es de una estrategia para Caguachi? reventar una sesión. No, no fue, ¿O qué fue muy mala suerte. Una diputada, una diputada lo dice en un contexto donde estaba hablando de otra cosa. La diputada de Noé se refería a algún término machista. Ella siempre que alguien usa un término machista, cosa muy común en la Cámara de Diputadas, ella lo corrige. Y entonces dice algo como, ya, además parece que están tomando. Luego enseguida otro diputado, Jaime Cárdenas, dice, pues es que están tomando. Y después un diputado del PAN que estaba al otro extremo de la sala acusa a los del Estado de México que estaban tomando. Al final del día Nadie estaba en realidad, bueno, tomando. y al final tristemente el tema de Porfirio, ¿no? Pero nadie estaba tomando. Desafortunado, ¿no? O sea, Muy desafortunado. Injusto porque muy es un injusto y muy recargón. desafortunado. No, bueno, a la mala reputación de los diputados, venir con... Y además, poquito después del evento de Caguachi, que fue muy Bueno, lamentable, ahí sí cuando había él como sí más llegó, elementos. No estaba Pero- tomando en la Cámara de la Cámara, Diputados, pero pero- llegó lo suficientemente tomado como para... Pues es raro, ¿no? Ahora, Raro, ¿no? bueno, y si nos vamos directamente al fondo, pues se aprobó la ley de ingresos como se esperaba. Sin demasiados ¿verdad? temas, Sí. ¿no? Ajá. Pero traen ahí un jaloneo muy importante con reforma política a los diputados. Pues sí, básicamente creo yo hay una posición del PRI de no pasar ningún tema relevante en la reforma política y muy al estilo priista se inventan cosas barrocas para que no sucedan, ¿no? En el caso de la reelección, una supuesta consulta ahí muy difícil de hacer. En No, el sí caso, se puede. Si quieres, platicamos. Bueno, pues quieres platicamos, ¿no? También podemos pero- ahora pero hacer en una todo caso, iniciativa ciudadana pero en y todo conseguir caso, ciertas ellos, mayorías. es decir, deberían decidir si que lo quieren o no la reelección, ¿no? En lugar de eso A inventan ver, una cosa. cuéntanos, así como nos explicaste este tema de la bebida, que me parece que es interesante para Como ver algo- los la detalles. Entender los rumores. Cuéntanos, ¿cómo fue este episodio con el presidente de la Cámara, Emilio Chuaifet, cuando se estaba discutiendo la revocación de mandato? ¿Qué es lo que viene a descomponer mucho a la Cámara? ¿Fue una estrategia? ¿Fue un protagonismo? Sí. ¿Qué es lo que sí, fue su exactamente protagonista. sucedió? Él es bueno, un hombre evidentemente muy inteligente, muy Y respetable. que conoce muy bien el Que procedimiento. conocemos el procedimiento, pero sí es un hombre protagonista con ciertos visos autoritarios, ¿no? Eso le ha costado el manejo del Pleno y de repente tampoco no vi muy bien coordinado con su bancada. Entonces sí, de repente decide bajarse del Pleno, discutir, A subirse ver, y no aceptar. lo que había era una discusión sobre revocación, Revocación de de mandato, mandato. ¿verdad? Que la apoya el PRD. Y el PAN. Un poco los términos del debate es... El PAN estaba sí. apoyando revocación de Esto mandato. es así. A ver, en el PRD había algunas dudas sobre elección porque no estaba acompañada de revocación. Entonces dijimos, bueno, si hay revocación, vamos por reelección. Entonces el acuerdo con el PAN es vamos los dos por revocación y reelección. Entonces tanto PAN... O sea, hubo un acuerdo ahí. Hubo un entre acuerdo, PAN claro. y Hubo un PRD. acuerdo en la idea de... ¿Ustedes no iban a aceptar reelección si no había revocación? Mira, yo personalmente lo hubiera aceptado. El grupo planteó que, bueno, la reelección era algo positivo, siempre y cuando también hubiera un elemento de revocación, que ha sido una demanda histórica del PRD, ¿no? Entonces el acuerdo es, hagamos una reserva en donde haya revocación y haya también reelección. ¿Qué es lo que argumentaba el PRI? Insisto, el PRI quiere, por vía del procedimiento, evitar las discusiones. Entonces dijo, esto no puede entrar, porque ustedes están hablando de un tema distinto al dictamen de la comisión. Ustedes están ¿Qué incluyendo... era sobre qué tema? Sobre revocación. Solo Ellos revocación. decían, nosotros estamos discutiendo una minuta del Senado. Entonces ustedes no pueden venir con un tema distinto a las minutas del Senado. Lo que nosotros decimos es que no es un tema distinto. En todo caso, es dentro de reforma política, es un tema más de reforma política. Una enmienda a la minuta. Una enmienda y además a los artículos que se están discutiendo. Y O que sea, no agarramos un perfectamente- artículo de la Constitución distinto. Si no, vamos a meter la educación. No vamos a bajar. Y que Sí, te perfecto digo la puedes, tercero, ¿no? y que perfecto la puedes meter desde el Pleno. Y que se puede meter desde el Pleno antes de que inicie la discusión. Entonces, para retomar, Chuaifet argumenta que por procedimiento
no procede. No procede, Chafet y Solís Acero, ¿no? Ellos... Qué interesante, porque pertenecen a corrientes distintas, ¿no? A Manufeo Beltrones y a Y dicen, bueno, y se sacan una cosa que no han cumplido, decir, vamos a la Comisión de Gobernación y ahí vamos a aprobar revocación de mandato. No queda claro si lo van a aprobar o lo van a discutir, cosa que todavía no ha sucedido. O ni una ni otra. Pero es esta idea del PRI de no comprometerse con algo, decir, a ver, ellos pudieran decir, no quiero revocación por esto, por esto y por esto. En lugar de decir ellos, inventan un tema de procedimiento para no discutir un tema. Es igual que reelección. Se inventa la consulta para no decir... Para no posicionarse. O el tema de las consultas ciudadanas, que para ser vinculantes necesitan 20 y tantos millones de personas. O sea, es mejor no hacerlo. Es decir, no va a haber una consulta de 20 y tantos millones. En varios de estos temas da la impresión de que, independientemente de la posición de los partidos, son temas relativamente abstractos para el público son muy general. Abstractos, sí. Son muy abstractos. Entonces, la cobertura que yo vi, y en eso coincido con Muñoz Ledo, de que la crónica parlamentaria no es la mejor y no explica mucho de lo que pasa ahí, pero cuando lo ves en medios, parecen como una especie de actos desvinculados, discusiones que no tienen que ver una con la otra, la intervención, no sé, de Saraújo Santiago, las intervenciones de Guadalupe Acosta Naranjo, donde hablan de temas que yo creo que sería bueno, si puedes, explicarle a la gente por qué la reelección es un tema tan importante, porque yo creo que fue buena parte de lo que se reportó, de lo que se criticó, pero no creo que esté muy bien armado ni el argumento a favor ni en contra, ¿no? Bueno, el argumento a favor que armamos nosotros es, bueno, además de tener revocación, que te da ya un elemento de castigo, la reelección es más bien un premio, es un avance hacia una democracia liberal normal, donde hay reelección como un mecanismo que permite formar legisladores que sí sirvan de contrapeso al Ejecutivo y que sean buenos legisladores. Es una locura, a mí me tocó hace un par de años en donde entras en una Cámara en donde todos son nuevos. Algunos pueden tener experiencia legislativa, pero todos son nuevos en ese periodo. Eso ha hecho muy complicado que el Congreso genere capacidad institucional y la posibilidad real de servir. Y aprendes en 2 años. Y aprendes en 2 años. ¿No? Si uno hoy ve las comisiones, eso pasa. Hoy las comisiones funcionan bien. Hoy la gente ya conoce los temas. Claro, pero ya se van. Pero ya la curva de aprendizaje es al final. Sí, invertimos y luego eso se va. Y si con suerte dentro de 12 años te toca volver a ser legislador. Si la cúpula de tu partido decide, entonces... Puede ser. ¿Y cuál es el incentivo del PRI para no pasar esa reforma? Yo creo que puede haber un tema de incentivos de que es más fácil el control político por medio de eso. Me parece que hay más que eso como ideas muy viejas en el fondo, ¿no? Me parece que el PRI tiene algo de... no es tan racional el asunto. No es tan racional. Quiere restituir el viejo régimen en el fondo y piensan de esa manera, argumentan de esa manera. Dicen, no, es que lo que pasa en el resto del mundo, en México, no. Siguen creyendo que somos esa gran excepción, o sea, un país... Como pensaba Porfirio Díaz en su un momento. país muy extraño, ¿no? Donde la democracia liberal no funciona. O sea, aquí en México la reelección. Oye, ¿Y por qué funciona en Argentina, en Brasil, en El Salvador, en Panamá, en todas las democracias consolidadas y no? Oye, Vidal, cuando empezó la discusión de la reforma política, la postura del PRD era más bien de rechazo a la reelección. Sí. ¿Cómo fue que vino evolucionando? Bueno, no en el Senado. En el Senado el PRD votó la reforma política. Sí, pero el mero principio, o sea, ahora a mí me tocó ver, digamos, la discusión particularmente en torno a reelección desde el principio y en el Senado eventualmente hubo una buena alianza, Navarrete, Manlio, donde llegaron a construir este documento muy razonable. Pero y en la Cámara de Diputados todavía se veía mucha reticencia, en particular del PRD. La postura del PRI siempre fue pues como en contra, digo, algunos a favor, por Manlio, ¿no? Pero sí, pero en la Cámara pues Peña siempre dijo que no y por extensión Francisco Rojas, compañía, siempre dijeron que no. Yo creo que el tema de revocación fue importante. Es decir, la reelección es posible, es positiva, pero también habría que entrarle al tema de revocación. Entonces ya hay 2 grandes temas que entran a debate. ¿Cómo sí es posible que un buen legislador se reelija y cómo también es posible que un mal gobernante, puede ser un legislador, puede ser un gobernante en el Ejecutivo, pueda salir? Que también eso tienen las democracias. Es decir, hay momentos en que es necesario, sí, que un gobernante tenga que salir porque no hay condiciones, ¿no? Fernando Gómez Mout consideraba que era inaceptable e imposible de aprobar la revocación de mandato. Bueno, él decía que él consideraba, me tocó en algún foro, cuando era secretario de Gobernación,
que era peligrosísimo para el país tener revocación de mandato y que a nivel local te pudieran estar reventando las alcaldías. La verdad es que en el PAN tuvo distintas posiciones. Yo recuerdo a Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, cuando era candidato, promover la revocación de mandato, ¿no? Esta idea de que si al año vamos a hacer un referéndum si no me voy, etcétera, ¿no? El PAN no iba con eso. Ahora la posición es que ambos partidos pudiéramos ir con eso. Oye, Vidal, ¿y revocación de mandato no tendría que ir acompañado con la posibilidad de disolución de Congreso? Yo creo que están bien. Sí, Sí, yo creo ya, que sí, es un vamos a tema. ver. No, porque Sí, revocación sí, de mandato, como Ajá. está planteado, es de régimen parlamentario. Así es. Entonces, si vamos a irnos a un semi-régimen sí. parlamentario, Voto de desconfianza. pues Claro, entonces eso es también completo. tendría que haber una disolución de yo creo que Congreso. también pudiera dar esa circunstancia, ¿no? Yo creo que estamos en una circunstancia extrema. Recuerdo aquel presidente de Ecuador, Bucaram, ¿no? Que Él bailaba. bailaba, ¿no? Bueno, Tocaba el finalmente sax, lo ¿no? sacaron. Es decir, Y tocaba el sax. obviamente estamos hablando de situaciones extremas. Yo creo que en una situación extrema, pues también pudiera ser, es un tema, ¿no? Ahora, a mí me parece, el PRI no quiere discutir nada. A ver, el PRI incluso votó en contra reconducción presupuestal. Es decir, ¿qué pasa hoy si el presupuesto no se aprueba a tiempo? Y la ley de ingresos. Nadie dice nada. No hay un mecanismo en Y automático. se proponía un mecanismo para que en lo que se aprobaba uno nuevo quedara el anterior que se votó en el Como en Congreso Estados Unidos. y en la parte de egresos la parte obligatoria. Bueno, eso lo votaron en contra. Bueno, ¿y por qué? A ver, ¿cómo se explican ustedes en San Lázaro esta postura del PRI? Yo insisto, yo creo que hay entre una posición muy conservadora, la de Peña, entre Nostálgica. estos hombres del pasado, ¿no? Martel, César Augusto, bueno, uno no los esperaría, Solís Acero, Chaufet, ¿no? Yo les preguntaba un poco, en serio, un poco en broma, ¿cuándo el PRI dejó de leer libros? Porque, fíjate, Cuando se murió José Luis Lamadrid. No, la reforma de Reyes Heroles, esta idea de los partidos como entidades de interés público y el sistema mixto alemán, pues lo copió de Alemania. O sea, leían política Era comparada. totalmente alemán el sistema, Y sí. nunca dijeron, no, es que nosotros no somos alemanes, ¿no? Y estamos bastante lejos, ¿eh? Eso que estamos- Es decir, no hay ninguna idea atrás de ingeniería institucional. Hay como negarse a... Oye, pero puede- cosas que a veces le pasa como a la izquierda, a ellos les pasa, ¿no? Es decir, Pero puede- nos negamos en principio, ¿no? ¿Puede tener que ver con divisiones internas más que con una postura ultraconservadora? Yo creo que también sí se cuidan de mandar un mensaje en el sentido de si no le vamos a hacer el juego a un señor que se vende como un gran demócrata y un día nos aventó, porque sí la aventó, la reforma política al final del periodo pasado, ¿no? O sea, eso seguramente no Tú les... dices Manlio Manlio Fabio, Fabio, seguramente no les gustó mucho la idea. En esta entrevista que hacen en Enfoque Reforma a los presidenciales, pues queda muy claro lo que dice Peña Nieto, por ejemplo, no revocación de mandato, no reelección. Sí, está clarísimo eso. Está clarísimo eso, ¿no? Dinos una cosa, brincando de tema, ¿y vamos a tener un 2012 con 6 consejeros electorales? Me parece muy difícil. Pero bueno, parecía muy difícil en octubre Muy del año difícil. pasado y Seguimos ahí. seguimos con 6. Muy difícil Ah, no, elegir perdón, a sí. 3. Me parece O sea, muy ¿qué es lo sí, difícil? No, no, ¿O no. quedarse No, con no, seis? perdón. Me parece seis. muy difícil elegir a los 3 que faltan. Ah, Sí. bueno, muy perdón. difícil elegir. O sea, que perdón. la elección nos la vamos a echar con 6 consejeros. A mí me parece difícil. Se están haciendo esfuerzos un poco fuera de la caja, es decir, incluso pensando posibilidades distintas al proceso que ya se hizo o dentro del proceso que ya se hizo, donde hay muy buenos candidatos, valga decir. A mí me parece muy complicado, lo de reforma política lo ha complicado más, viene el presupuesto que en sí mismo es Que muy eso sí va complicado. a ser Y tampoco, una no sé si batalla. tampoco sea buena idea, además elegir unos consejeros en enero, en medio del proceso electoral ya muy ¿Y qué es? corrido. Y va a ser más peor. complicado. O sea, que es con el mejor no tiempo, tener consejeros. No, y con el tiempo se hace más complicado. Sí. O sea, porque en la medida que te acercas a Llegas a enero 2012. 2012 es más complicado por la cercanía, pero además porque el proceso ya va y a poco quieres meter un nuevo actor, es decir... Oye, ya ¿y seguramente- tienen claro todos los partidos que 6 consejeros, por definición, deslegitima cualquier elección, cualquiera ser ganador? Pues yo creo que sí. O sea, es está decir, absolutamente tocado el proceso electoral cuando hay una violación de ley de principio. Sí. O sea, ¿qué es lo que están pensando ya los empezamos. diputados, los aspirantes, los partidos, el presidente, para tener 6 consejeros? Yo creo que es una falla de todos, efectivamente, es una falla de los procesos de diálogo en el país y que nos ha llevado... ¿Existen? Es un poco decir, cuando uno habla, recuerda las reformas en los años 90 de políticas y de la elección de consejero, siempre prevalecía una idea de que hay que llegar a un consenso para que esto tenga legitimidad. Ahora parece que no hay esa idea.
yo diría, bueno, evidentemente mi opinión es parcial, el PRI es buena parte responsable. El PRI decide un día llevar a pleno los consejeros y votarlos sin el consenso del PAN y del PRD, lo cual nunca había sucedido en la historia, y perdieron la votación. No sé qué esperaban, además, ¿no? O sea, no sé realmente... Responsabilizar a los demás, ¿no? Responsabilizar a los demás, pero eso fue muy irresponsable, porque eso hace que el proceso sea muy difícil de encarrilar de nuevo, ¿no? Y creo que sí prevalece esa idea, creo que prevalece un poco la idea de que vamos a ganar en el PRI, y ya no importa, pues. El ¿no? status quo es lo que nos conviene. El status quo conviene. Hay una lectura de que el priista de que nos puede ir peor si hay otros consejeros, entonces dejemos esto. Vidal, muchísimas gracias por estar con No, nosotros, al contrario. particularmente que hayas venido cuando el resto está de puente. Te agradecemos mucho. Y esperamos que nos acompañes pronto para hablar del PRD. No, claro que sí, cuando ustedes quieran. Bueno, y del presupuesto de egresos, o sea, todavía vienen temas. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, se acerca también ya un proceso importantísimo, que no es el final del proceso electoral del 2011, sino yo diría es el principio del proceso electoral del 2012 con las elecciones para gobernador en Michoacán. Además, una elección muy controversial. Empezamos por la hermana del presidente, seguimos por una posible debacle del PRD, ¿no? Mañana van a empezar a salir encuestas, Paco. Como no son tuyas, tienes plena libertad para hablar, no es un conflicto de interés, donde muestran ya una diferencia importante de Fausto Vallejo del PRI sobre Silvano Aureoles del PRD y Luisa María Calderón del PAN. Pero la parte que me llama mucho la atención es la manera como se viene desplomando sistemáticamente más de 5 puntos el candidato del PRD en el último mes y que viene repuntando de esa manera Luisa María Calderón. Mañana, cuando empiecen a circular todas estas encuestas, pues se podrá ver, los que conocen muy bien, si hay una posibilidad de que se cruce Luisa María Calderón al segundo lugar y pase al tercer lugar Silvano Aureoles. Pero Paco, con tu experiencia y con la experiencia del voto en Michoacán, si hay una diferencia superior a 5 puntos, ¿cuáles son las posibilidades que tiene un partido o un candidato que vaya atrás de poder remontar esta distancia? Yo creo que en Michoacán hay que apuntar sobre números porque eso nos puede ayudar un poco, y participación. Es un electorado de 3.300.000 personas, suele votar 50% de ese electorado. En las condiciones actuales de inseguridad que tiene el Estado probablemente va a bajar, entonces estamos hablando de un electorado de tal vez 45%, lo cual, dicho sea de paso, no conviene al candidato del PRI. Creo que si hubiera mayor participación, a quien más le convendría es a Fausto Vallejo. Entonces, el escenario... ¿Tú crees eso? Sería como la lógica contraria a lo que siempre ha pensado el PRI, que entre menos... En general, sí. Pero yo creo que aquí hay que nuevamente identificar las nuevas tendencias del elector, y lo que una de las lecciones del Estado de México es: los electores están votando local, están votando por sus gentes, por la gente que conocen. Y ¿es un erubiel local? Para ponerle un poco de números, sería digamos, algo similar en términos de alguien que lleva 3 presidencias municipales, una carrera hecha en el Estado. Y esto inició con un nivel de conocimiento de Fausto Vallejo de 80%, uno de la hermana del presidente con alrededor de 40% y Silvano alrededor de 30%. Es muy, digamos, esta es una elección donde hay un candidato que tiene efecto de demostración, que puede decir: esto fue lo que yo hice en Morelia, esto es lo que ha pasado y la gente lo sabe, y 2 candidatos que dicen lo que van a hacer. Eso hoy día, en la circunstancia normal de México electoral, es una diferencia abismal. Decir que ya lo hiciste o decir que lo vas a hacer. Entonces, no solamente es un nivel de conocimiento muy distinto de cada uno de estos candidatos de origen, sino que además pues tiene muy buena reputación. Entonces, ese es como el acto 1, ¿no? Ahí empezó esto. Acto 2, tú tienes que, con baja participación, tú crees que los 2 gobiernos, partidos que tienen los aparatos que podrían hacer algo en esa elección, es el gobierno local, ¿no? El PRD con su candidato Silvano Aureoles Conejo, y el gobierno federal, que viene de más atrás, pero que otra vez tiene pues una
tiene la capacidad de articular algo alrededor de su candidata, empezar a promoverla y pues poder empujar una candidatura con toda la, pues con todo el partido. Tiempo 3, ¿no? Que es un poco en el que estamos. Digo, esto no es una obra de 3 actos, va a haber 3 actos y luego colofón, y supongo que después tribunal electoral y no sé qué otras cosas. Estamos en un partido que el local, el PRD, con problemas serios de financiamiento, que creo que va a terminar probablemente en alguna demanda, algún recurso legal por parte del gobernador, todo parece indicar, o dicen algunas columnas, que podría haber ya el anuncio público de que están recortando recursos para este estado. Que les están reteniendo participaciones. La candidata de Acción Nacional, con apoyo, digamos, de lo que podrá ser el gobierno federal o su partido, ¿no? que avanzando de una manera pues realmente veloz, ¿no? Muy rápido, siendo que venía de muy atrás, como tú lo señalas, venía 10 o 12 puntos atrás, y un candidato que se está sosteniendo, ¿no? Entonces, aquí para el tiempo 4, digamos, en el siguiente tiempo le dará tiempo a esa candidata que viene subiendo, ese candidato que en principio da la impresión, dicen algunas mediciones, como tú bien señalas, que no le está yendo bien. ¿Para dónde se está yendo ese voto? Esa es la pregunta relevante en realidad. Y da la impresión de que no necesariamente se está yendo todo para Acción Nacional. Es decir, si partimos del supuesto de que está pasando esto que estás diciendo se está cayendo, digo, veamos las mediciones que dicen, pero creo que va en el sentido que tú señalas, si se está cayendo el candidato del PRD, ¿hacia dónde se está yendo ese voto? Se ha repartido equitativamente para los dos. Y yo creo que el supuesto del que parte Acción Nacional o esa candidata es de que se va a ir hacia Acción Nacional, y eso no queda claro. Es decir, no es del todo cierto que todo si se divide mitad y mitad, no le va a alcanzar a la hermana del presidente para que se cruce. Entre ellos. Porque igual que crece, digamos, ella... Crece el otro. No, para que se cruce podría ser, pero no reduce con Fausto Vallejo. Entonces, lo que podría estar pasando aquí es que ya el segundo lugar sí ciertamente lo ocupe Acción Nacional o la candidata de Acción Nacional, que el candidato del PRD termine en un tercer lugar, y aquí es un tema de ver en estas últimas semanas qué es lo que sucede, si realmente viene creciendo la candidata de Acción Nacional, si le da tiempo de alcanzar. Escenarios, Paco. Si declinara el candidato del PRD, que lo veo sumamente remoto, pero como escenario, si declinara, a 15 días ¿tendría un impacto suficiente? Tendría un impacto, pero otra vez no estoy bien seguro que todo ese voto se fuese necesariamente con Acción Nacional. Probablemente habría mucho abstencionismo. ¿Aún declinando a favor de ella? Veo difícil esa transferencia de votos, porque no son necesariamente, o por lo menos en Michoacán, tal vez en otros escenarios lo puedan ser, como fue en Guerrero. Como pasó a la inversa en Guerrero, ¿no? En Guerrero no veo necesariamente, te lo digo habría que correr algunas bases de datos y ver para responder tu pregunta, pero yo creo que no necesariamente esa declinación, el voto iría en automático para Acción Nacional. Yo creo que hay otro tema muy importante, además en vísperas de la elección presidencial, que tiene que ver con el gasto. O sea, el hecho de que el gobierno del Estado no tenga recursos, eso te paraliza al candidato, quiere decir que es la política del gobierno del Estado lo que logra impulsarte al candidato, sería la primera pregunta. Y dos, el hecho de que se vea toda esta cantidad de recursos detrás de la candidata de Acción Nacional, quiere decir que el blindaje electoral del gasto social federal no existe, y que entonces sí se está haciendo uso, y que además está teniendo un impacto importante el gasto social en términos electorales. Yo no sé, depende cómo lo veas. Honestamente, yo creo que algunos programas sociales muy eficaces del gobierno federal en algún sentido se vale, ¿no? Tal vez PNUD diría que no, o yo ahí veo que hay un área gris donde tú sí puedes decir, oye, oportunidades sí funciona, y bueno, pues hay un partido. Lo que pasa es que una cosa es que digas oportunidades sí funciona, y otra cosa es que no hayas, o sea, que hayas contenido, por decir algo, la expansión de oportunidades en ciertas zonas de Michoacán y lo avientes justo ahorita que estás en el premio de elección. Yo no iría tan lejos, o no me atrevería a decir que eso está pasando. Yo creo que cuando digo que van con todo es que todo lo que es lo que se concibe como Acción Nacional y Gobierno Federal se puede enfilar a una sola estrategia,
digo, ya entrar al tema de juicio de valor o evaluación, no lo sé. Lo que sé es que están muy disciplinados, es una elección que les importa y sé que, digamos, en ese sentido hay toda una coordinación enfocada a esa elección. El tiempo es, el tema es, ¿les alcanza o no les alcanza en el tiempo? Sí es cierto que hay una caída del voto por el PRD hacia dónde se va a ir, ¿no? Es lo que está por verse. Pero yo diría que pues el candidato del PRI está aguantando y las tendencias en general le favorecen por cómo se está comportando el elector recientemente, ¿no? O sea, Paco, lo único seguro es que a quien no le alcanzó el tiempo es a nosotros. Buenas noches, Alejandra, Paco, buenas noches. Buenas noches. Y los esperamos aquí el próximo domingo en Día 1.